Señor, también que podamos ser edificados una vez más, como siempre, a través de su palabra. Y esta mañana vamos a predicar los textos que están en la carta del apóstol Pablo a los romanos, desde capítulo 9, versículo 30, al capítulo 10, versículo 4. Romanos 9, 30 a 10, 4. Leemos de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo redarguya nuestra mente y nuestros corazones hoy, y que tu palabra pueda llevarnos una vez más a una relación íntima, personal contigo, que podamos salir de aquí cimentados y seguros, porque Cristo es la roca fuerte. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje lo hemos titulado Cimentados y seguros en Cristo, la piedra preciosa. Porque el apóstol Pablo, cuando está escribiéndolo a los romanos, cita, ¿verdad?, un pasaje del Antiguo Testamento para reafirmar su punto sobre que solamente Cristo es que podemos estar cimentados y seguros. Como se estaba diciendo la semana pasada, en la predicación de la semana pasada, no depende del que quiere ni del que corre. El apóstol Pablo ha estado manifestando de que solamente por la fe en Cristo es un acto soberano de Dios. ¿Por qué? Porque él está explicándole a los judíos, o explicando de los judíos, de que el plan de Dios no falló, de que la salvación tiene nombre, que las obras no salvan, que la soberanía de dicho plan es única y exclusivamente de Dios, y que Jesucristo es la piedra angular en la cual entonces nosotros podemos confiar. Ese es el plan de Dios, nunca falló. Y vamos a ver a través de la predicación que el plan de Dios ha sido el mismo siempre, desde antes de la fundación del mundo. La predicación expositiva de un libro nos permite ir analizando cada pasaje y nos va manteniendo en el contexto de lo que el autor quiere decir, porque hay un mensaje, ¿verdad?, específico que el apóstol Pablo quería llevar en la carta a los romanos. Entonces eso va hilando nuestro entendimiento, que vamos paso por paso en el desarrollo de esa carta y en los principios y doctrinales y principios bíblicos que él quiere que nos, en aquel tiempo y en este tiempo, nosotros podamos entender cabalmente. Y entonces, de los textos antes citados, podemos sacar tres enseñanzas particulares, ¿verdad?, que queremos presentar en esta mañana. Como vimos ahorita, él habla de la piedra preciosa, ¿verdad?, de la piedra angular. Y eso es lo primero que vamos a ver. Es una descripción de quién es Cristo. Por eso, número uno,
La primera enseñanza es: Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Debemos escudriñar el texto, ¿verdad?, para conocer la intención del Espíritu Santo en este pasaje. Y dice Pablo, vuelvo a repetir el pasaje, los versículos 30 al 32. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Esa es la Nueva Traducción Viviente, perdónenme que no le dije la versión. Tropezaron, mire qué redundante esto, en la piedra de tropiezo. Pero para entender ese texto tenemos que ir a lo que expuso el profeta Isaías muchos cientos de años antes, específicamente hablando del Señor, en el capítulo 28, versículo 16. Y cito nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Por tanto, es una piedra preciosa, principal, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Ese texto implica seguridad total. Los que conocen de construcción, yo tuve que aprender un poco cuando me metí aquí, ¿verdad? Pero los que conocen de construcción saben que la piedra angular es como lo que le diríamos ahora nosotros como la zapata, ¿verdad? La parte que sostiene todo, ¿verdad? Y esa parte tiene que ser, ¿cuál? La parte que más fuerte tiene que ser, la parte más fuerte va a sostenerlo todo. Entonces Cristo ya es descrito desde el Antiguo Testamento del profeta Isaías de que Él es el cimiento, que es una piedra sólida y probada, o sea, está probada, va a sostener porque es sólida, es preciosa. Y Dios prometió esa piedra preciosa, sólida, principal y suficiente, en la cual nosotros podemos estar ¿qué? Completamente seguros. Nadie va a comprar una casa que esté en un lodazal, ¿verdad? Uno puede comprar una casa en un lugar donde esté firme, donde podamos estar seguros, porque si no, cualquier movimiento, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? Pero el profeta Isaías habló de esa piedra en dos textos adicionales más, anteriores y posteriores al que cité. Por ejemplo, en Isaías 8, 13 al 14 dice: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer, a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él, y no la falta de un cimiento sólido, que es lo que nos hace temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, miren esto, porque esto es importante para el desarrollo de la predicación. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos. Una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. ¿Ocurrió eso posteriormente con el pueblo de Israel? En 33:6 dice: en aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Por lo tanto, el plan de Dios siempre, véanlo allí, el plan de Dios siempre fue ¿qué? La salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la piedra, esa es la piedra que está descrita. El apóstol Pablo la cita como que Cristo es esa piedra. Isaías profetiza que esa va a ser la piedra en la que nosotros nos vamos a sostener. O
sea, no hay ninguna falla, no hay ninguna contradicción, todo lo contrario, valga la redundancia. Hay una confirmación de eso. Por lo tanto, como se predicó la semana pasada, volvemos a ver que no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga que misericordia. De hecho, la incredulidad del pueblo de Israel, que lo vemos en ese texto del pueblo de Israel, pero lo vemos en ese texto en el pueblo que no cree todavía, en la gente que no cree todavía, se confirmó cuando Cristo vino a la tierra. Todo lo que se ha dicho allí, eso se confirmó cuando Cristo vino a la tierra. De hecho, el apóstol Juan, que dice en Juan 1:5, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cumplimiento de lo que dijo Isaías. Sí. Ahora, dice John MacArthur, y esto es interesante, mucho antes de que viniera su Mesías, el Señor había predicho de muchas formas y por medio de muchos profetas que Israel le rechazaría. Allí vieron, va a ser piedra de tropiezo, va a ser red y trampa. Lejos de ser inconsecuente con la palabra de Dios, la incredulidad de Israel confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Porque, ¿qué decía la palabra de Dios? Que Israel iba a fallar y que no iba a creer. ¿Y qué pasó cuando Cristo vino? ¿Creyeron? No creyeron, ¿verdad? Estamos hablando en su gran mayoría. Tal como Isaías declaró, la nación entera se tropezó con esa piedra de tropiezo al negarse a recibir a su Salvador y Señor, porque Él no cuadraba con la manera en que ellos entendían al Mesías. Y de hecho, todavía es así. Y porque siendo una roca caída, una roca decaída, Él declaró, Jesús, sus obras carentes de mérito alguno. Sus obras carentes, porque el fariseo, ¿cómo pretendía salvarse el fariseo? Por las obras que hacía, por el cumplimiento de la ley, por el sábado, por no trabajar, por no hacer esto, por no hacer lo otro. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo le estaba diciendo a Dios, justifícame porque yo hago esto y esto. ¿Verdad que sí? Sin embargo, el otro al lado estaba diciendo, perdóname, Señor, yo no me atrevo ni levantar la vista. O sea que la historia del pueblo de Israel siempre ha sido consistentemente, Señor, tú me tienes que aceptar por las obras que yo hago. Y como yo hago obras, yo cumplo la ley, imposible. Yo cumplo la ley, el 90%, el 80%, el 70%, no sé. Eso me imagino que debe ser por nota. Saqué 85, ¿puedo o no puedo? No paso, ¿verdad? No, no es así. Pablo le está diciendo a sus hermanos en la carne, como dice él, a los judíos, le está diciendo, no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. No hay forma de que tú llegues sin Cristo, porque no es por obras, sino es por fe. De hecho, el apóstol Pedro también habla de esa piedra preciosa, de ese cimiento en el cual nosotros podemos estar seguros, en 1 de Pedro 2, 6 al 8. Y es una descripción. Miren esto qué precioso. 1 de Pedro 2, 6 al 8. Nueva traducción viviente. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal. ¿Cuántos adjetivos ya ha tenido? Preciosa, principal, suficiente, segura, sólida, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás, absoluto, jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Por eso dice el apóstol Pablo y por eso dice Isaías, va a ser red y trampa.
tropiezan. Si usted ve una piedra que está allí y usted no está mirando para la piedra, usted está mirando para arriba, ¿qué va a pasar? Vas a tropezar y te vas a caer. Si yo la estoy mirando, pues ahí yo puedo. Oye, aquí me voy a sustentar, aquí es que voy a edificar. Esto está sólido, pero si no la estás mirando te vas a caer. Ese es el principio. Entonces, en el versículo 33, Pablo reafirma que esa piedra hace tropezar, pero al que cree no será avergonzado. Eso es importante. Porque ese significado de piedra angular implica sostener. Nos sostiene a nosotros. Es la base para que todo lo que está sobre él se mantenga como estable, seguro, firme, arraigado, firme. Una piedra preciosa, hermosa, como la describe Pedro en el texto que acabo de citar, dice que es una piedra de gran honra. Eso significa alto valor, de gran costo, de hermosura sin igual, de gran honra, hermano. Eso significa que nosotros reconozcamos el valor, la grandeza, el poder y mostrar gratitud y obediencia a Dios. Porque es una piedra, miren cómo está descrita, es perfecta. El propio Cristo, hablando de eso, en Mateo 7, 24 al 27, él habla de eso y lo explica claramente. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, escucha y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca que de nuevo sólida, hablando de él. Porque dice, todo el que escucha mi enseñanza. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca fuerte, firme. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen, se derrumbará con un gran estruendo. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta que se derrumbó. Pero miren dos palabras importantes aquí. Él dice, todo el que escucha mi enseñanza, y distingue todo el que escucha mi enseñanza del que oye mi enseñanza. Escuchar y oír no es lo mismo. No es lo mismo. Escuchar es prestar atención. Por eso el que escucha es sabio, porque está prestando atención. El que oye puede estar oyendo algo, pero no está prestando atención. ¿Vieron la diferencia? Esa diferencia no está allí porque se tradujo y vamos, para no repetir escucha, pues vamos, no. Escucho y atiendo y soy sabio porque estoy aprendiendo, estoy atendiendo. Y lo otro yo lo oigo. ¿Cuántas cosas ustedes oyen todos los días? Ahora, ¿cuántas veces nos detenemos a escuchar? ¿Cuántos aquí hoy están escuchando y cuántos aquí están oyendo? Iglesia. Ahorita Ismael lo dijo y es así. Esta carta es para nosotros. ¿Cuántos estamos escuchando y cuántos estamos oyendo? ¿Cuántos estamos viendo realmente el contraste, que vamos a seguirlo viendo ahora, de lo que es estar cimentado y confiado en Cristo y lo que es estar simplemente cimentados en nosotros? Mira, hermano, nosotros, la arena somos nosotros. O la arena es todo lo que nos puede dar seguridad, cuando realmente todo es efímero. Nada la da. ¿Qué te puede dar seguridad a ti? Tus hijos se casan y se van. Tu trabajo, llega el momento en que ya no lo vas a poder hacer. Los bienes, no. ¿Cuántas casas abandonadas hay por aquí de los viejitos que ya murieron? Y ahí hubo una vida, ahí se desarrollaron un montón de cosas, pero ¿saben qué?
ya eso se quedó ahí. Eso no le da seguridad a nadie. No hay nada que nos dé seguridad. Entonces vemos la arena, esa es la arena, y nosotros seguimos tratando de... estamos en una lucha, la piedra está aquí, la arena acá, y estamos luchando todo el tiempo. Pero lo que nos dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento es que solamente en Cristo estamos cimentados. Es que Él es todo, no hay nada más. En Él es que podemos confiar, en Él es que podemos acudir, a Él es que podemos clamar. Él es suficiente. Él es suficiente. No hay nada que pueda ser suficiente en nuestras vidas fuera de Él, no lo hay. Y vayan y salgan y díganle eso al mundo. Nosotros necesitamos hacer eso, pero primero lo tenemos que aplicar y saber nosotros. Escuchar y no solamente oír. Una vez alguien estaba predicando en una iglesia y el predicador mencionó a Satanás y salió uno por allá y dijo, amén. Ese no estaba escuchando. Ese estaba oyendo. ¿Cómo tú vas a decir al nombre de Satanás? Tú vas a decir amén. ¿Se dan cuenta? Es importante escuchar. Miren, hermanos, la fe nuestra es una fe razonada. No es una fe ciega, no es una fe fanática. De ahí vamos a ver algo de eso. Porque es que a nosotros se nos acusa, como estaba diciendo anoche, ¿verdad?, en la actividad, se nos acusa de ignorantes, se nos acusa de esto y lo otro, ¿verdad? Que es lo que nos dicen de los cristianos. No, nuestra fe es razonada. Si nosotros planteamos esto a un lugar y hacemos preguntas a las personas, ¿en qué tú fundamentas tu seguridad? Usted verá lo que le van a contestar. Y cada una de esas contestaciones tú le vas a poder decir, ¿hasta cuándo es eso? ¿Y luego de eso qué? ¿Y luego de eso cuando eso se acabe qué? Y seguiremos por ahí eternamente buscando. De hecho, el Señor Jesucristo dice, no hay puntos medios. En Mateo 12:30 dice, el que no está a favor mío, está contra mí. Simple. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Cuando algo se desparrama, ¿qué pasó? Se perdió. Por lo tanto, el que no recoge a mi lado, se perdió. Porque está en contra de mí. Y el que está en contra de mí, se pierde. Jesús habló claro siempre y habla claro todavía. Ahora, para nosotros los creyentes y para los que aquí todavía no han creído, esa piedra preciosa, y van a salir unos textos bíblicos allí, pero no los puedo citar todos porque yo tengo hasta las 3, pero no quiero, ¿verdad?, atrasarme mucho. Esta piedra preciosa es a quien los males obedecen. Esta piedra preciosa es quien multiplica los panes y los peces todavía hoy. ¿Verdad que a veces usted no sabe cómo le da? Bueno, todavía. Alimenta multitudes con su palabra. Todavía hoy. Resucita muertos. Todavía hoy. Yo soy un ex muerto. Se compadece de su pueblo. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogar al Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Se compadece de las viudas. ¿Se acuerdan de aquella viuda que estaba enterrando a su único hijo? Y sin que nadie se lo pidiera, él fue allá y le dijo, levántate. Ese es el entierro que se suspendió, ¿verdad? Como yo siempre digo. Ese es el único entierro que se ha suspendido. El único. Esa piedra es la que camina sobre las aguas. ¿Y saben qué? Esa piedra oró por nosotros en Juan 16:20. Y este sí lo voy a citar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Allí Cristo oró por nosotros, por todos los que estamos aquí. Amén. Y si todavía no has llegado a Cristo, hoy es el día para que llegues a través de esto, porque no hay nada fuera de Él. La piedra preciosa, sólida, firme, segura, solamente es Cristo. Les pregunto, amado, ¿cómo edifica tu vida espiritual diariamente
el conocer la magnificencia de Cristo. Todos esos pasajes que yo leí allí, le pregunto, ¿alguien más ha hecho eso? ¿Alguien más ha hecho eso? ¿Ha tenido el poder de hacer eso? Y todavía las personas que no conocen al Señor, ¿puedes pensar en otra persona o circunstancia que tenga las características? Oigan la pregunta para el que todavía no conoce a Cristo. Escuchen, y los que lo conocemos también es bueno meditar en eso. ¿Conoces otra persona o circunstancia que tenga las características, el poder, la gloria, la majestad y la autoridad que tiene Jesús para que te sientas seguro y cimentado en Él? ¿Existe otra cosa? ¿Existe alguien o algo con esas características? Tiene hasta el 2050 para contestar. Vamos a darle chance. Y en el 2050, los que estén, yo no voy a estar, los que estén, reciben la contestación. Y la contestación va a ser, no es que hace 50 años yo vine a los pies de Cristo. Amén. Esa piedra preciosa, segura, inconmovible, es la que han rechazado los judíos y la que rechazan los incrédulos de todo el mundo hoy. Y la pregunta es ¿por qué? Y ahora vamos al segundo punto. Porque la salvación es por fe y no por obra. Y ustedes dirán, vuelven estos bautistas reformados a hablar de esto. Es que hay que hablar de eso. ¿Usted sabe por qué hay que hablar de eso? Porque a veces a nosotros se nos escapa y queremos hacer obras para ver si damos un empujoncito a Dios en la salvación. Hasta sin querer queriendo, inconscientemente. Sí. No, yo sirvo, yo hago esto. No, porque el ministerio también se convierte en un ídolo y en un mecanismo de transacción. Bueno, como ya yo hice esto, pues entonces yo puedo. No, es complicado. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Vuelve Pablo a recalcar, estoy citando de nuevo el texto. Pero Israel que iba tras una ley de justicia, mira, nosotros no íbamos hacia nada. Israel iba hacia la ley, nosotros hacia nada, porque nosotros no conocíamos eso. Israel hacia la ley y no alcanzó la justicia, porque no iban tras ella por fe, sino por obra. Y el versículo 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Usted sabe que el sistema de Pablo era de preguntas y respuestas, ¿verdad? Es un método pedagógico. Pablo hace la pregunta y también contesta la razón del rechazo. Los judíos decidieron mantenerse en su incredulidad. Decidieron hacer eso en gran medida. Estos pretenden llegar a Dios mediante el cumplimiento de la ley. ¿Eso es un esfuerzo inútil? ¿Qué ustedes creen? Porque la ley se muestra para conocer nuestra imposibilidad precisamente de cumplirla. Solamente el de la todo el mundo se detiene en el de la mentira nada más, faltan 9, pero el de la mentira nada más. En el de la mentira ya nos colgamos, F, en el de la mentira en 1, y todavía faltan 9. Y ellos pretendían que cumplían los 10 y los 100 y pico que le añadieron adicionales a eso. Por lo tanto, aunque para ellos suene soberbio lo que este boricua de Yauco vaya a decir, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, lo que ellos creen no tiene fundamento bíblico. ¿Y por qué? Porque la Biblia siempre habló de que es por fe. Si vamos a Hebreos 11:4-10, no lo voy a leer completo, pero ¿cómo se llama ese texto? Los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y habla de que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Noé le mandaron a hacer un arca y la hizo. Por la fe Abraham salió a una tierra que no conocía. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Por la fe Moisés sacó a través de Dios el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo de Egipto. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Porque eso es decir, dale 7 vueltas y con trompeta. Fe.
Y dice, por la fe, Rahab escondió a los espías, fue obediente. ¿Y qué diremos de los jueces? Dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En ese texto hay ejemplos antes del pueblo de Israel y después del pueblo de Israel. Y la intención es evidente. Siempre fue por fe. Siempre fue por fe. No fue porque tú eres ciudadano de un país. Eso no es. Eso está equivocado. Y le voy a decir algo más. Si hubiese una salvación distinta para el pueblo de Israel, para el pueblo terrenal, para la nación que está ahí en Medio Oriente, una salvación distinta para ellos que para nosotros, ¿para qué Jesús fue a Israel a predicar de que Él es el camino, la verdad y la vida? Hubiese venido aquí. O hubiese ido a Europa. No, yo a Israel no tengo que ir porque ya ellos tienen una salvación que es aparte. No, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue a predicarle a ellos. Porque de ahí en adelante era que venía la salvación para todos nosotros. Si hubiese dos salvaciones, bueno, pues Jesús a Francia o a España o al Imperio Romano directamente. No, fue Israel. ¿Por qué? Porque Israel necesita salvarse por la fe en Jesucristo también. Amén. Porque eso fue lo que dispuso Dios desde antes de la fundación del mundo. El orgullo y la autosuficiencia hacen tropezar al ser humano con la piedra preciosa. Hermanos, se trata de fe, de depender, de confiar. Y eso nos muestra que ellos no son diferentes a nosotros. Dice MacArthur en cuanto a eso de la fe, al tema de la fe, a pesar de ser llamados como pueblo escogido de Dios y de haber recibido su revelación divina por medio de Moisés, los salmistas, los profetas y otros hombres inspirados por Dios, los judíos no tenían mayor inclinación natural hacia la búsqueda de Dios o a la obediencia que nosotros. Voy a explicar esto en Ajoy Habichuela. Tenían a Moisés, ¿sí? Los salmos, los profetas, todo tenían ellos, estaban documentados, tenían mucho conocimiento, ¿verdad que sí? Pues fueron apáticos a Dios, igual que los gentiles, que no sabían nada de eso. ¿Por qué? Siempre hay que citar ese texto, Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, ni nosotros ni ellos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema de los judíos en aquel tiempo y de los incrédulos hoy es que en vez de ir tras el Salvador anunciado por la ley, se fueron tras la ley. Entonces, Jesús dijo que el que esté contra él va a colisionar con la piedra preciosa. En la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 40 al 44, lo dice expresamente. Dice, cuando vengan pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores malvados? Y dice Jesús, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon? Vuelve otra vez a recalcarlo. Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, y aquí entramos nosotros, que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra, refiriéndose a él, será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. ¿Está advertido?
No se trata de una nación, se trata de la nación creada por la fe en Jesucristo. ¿Qué dijo él? El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado una nación que produzca los frutos del reino. Eso es una nación étnica. Esa nación que está hablando Cristo es una nación étnica. No, es la nación creada por el pueblo de Dios escogido que creyó en Cristo por fe y le fue contado por justicia. No hay punto medio. La piedra es seguridad o tropiezo. No hay punto medio. Esta nación de la que habla Israel, de la que habla Jesús, no es el Israel terrenal, la nación del Medio Oriente. No, es todo el pueblo escogido por Dios de toda lengua, tribu y nación. Ese es el pueblo a que se refiere el Señor. Solamente hay dos opciones, hermano. Escuchen: refugio o condenación, seguridad o juicio. ¿Cuántos textos bíblicos hemos citado desde el Antiguo Testamento? Consistentes todos, consistentes, ninguno se contradice. Todos consistentes, y se reafirman, se reafirman. Los creyentes seremos vindicados en el tribunal de Dios por medio de nuestro abogado Jesucristo. Hay un dicho de los abogados que dicen que admisión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Si alguien admite algo, pues no tiene que probarlo en contra, ya lo admitió. Bueno, cuando nosotros estemos allí y pasemos al tribunal de Dios, Cristo va a estar al lado de nosotros y Cristo va a ser así. Y Dios va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Las marcas de su muerte por nosotros. El abogado no va a tener que hablar mucho. Los incrédulos, en cambio, serán condenados por haber tropezado. Cristo dijo: se van a hacer polvo cuando tropiecen conmigo. Es por fe y solamente por fe. ¿Puede alguna otra obra aparte de Cristo llevarnos al Padre? ¿Qué ustedes creen? ¿Puede nuestro trabajo ministerial o de servicio en la iglesia sustituir la obra salvífica del Señor conforme al plan eterno de Dios? Por eso vamos al punto 3 y el último. Las buenas intenciones para salvación nos hacen tropezar. Y ese es el texto del capítulo 10 cuando dice: hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Porque yo testifico a su favor, es lo que dice Pablo, de sus hermanos en la carne, los judíos, que tienen celo de Dios, sí, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer ¿qué? La suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Miren, hermanos, que un judío le diga a otro judío ignorante, sobre todo a esos que eran los maestros de la ley y los que sabían mucho y todo eso, decirle: no, ustedes, mire, yo no tengo duda de que ustedes de verdad quieren buscar a Dios. Lo que pasa es que ustedes no lo conocen. Lo que pasa es que ustedes no conocen los medios. Ustedes están ignorando los medios, porque ese no es el medio. Es solamente uno, es por fe. Y ustedes están buscándolo de otra manera, por su propia ¿qué? Por su propia cuenta. Dice que es ignorancia, que no es por fe en el evangelio. De hecho, por eso Pablo le ora a Dios para que los judíos se salven. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está claro que solamente Cristo, Dios a través de Cristo es que puede llegar la salvación, ¿correcto? Por lo tanto, Pablo le oraba a quién, decía que el sumo sacerdote que se convierta. No le decía el sumo sacerdote, no, Dios, que ellos se conviertan, Dios, que ellos crean, Dios, que ellos entiendan, Dios, quita la ignorancia de ellos, como me la quitaste a mí en un momento dado. Y un texto en 1 de Timoteo 2, 3 o 4 que dice: yo también en un momento dado fui así, pero lo hice ¿por qué? Por ignorancia y por incredulidad.
Él ata siempre la incredulidad ¿a qué? A la ignorancia. Y la palabra ignorante, aunque aquí en Puerto Rico puede resultar en una ofensa, la palabra ignorante es una palabra que es legítima. O sea, cuando tú no sabes de algo, pues tú lo ignoras, o sea, tú no lo sabes. ¿Ok? ¿Vemos la ignorancia todos los días por ahí? Bueno. Sacrificios, caminatas. El Viernes Santo usted se va por la número 2 y tú ves a la gente caminando para la ermita de... ¿Cómo es? Ermita, ¿no? Para la Basílica Menor de Hormiguero, subir las escaleras allí. Hay algunos que no comen carne, todos los viernes de la Cuaresma católica no comen carne ese día. Hay unos que están 40 días sin beber, pero el sábado de gloria se beben los 40 días completos. Las obras, el trabajo en los ministerios, el legalismo, porque acuérdense que la motivación es lo importante aquí. Miren, las personas pueden creer sinceramente en todo eso. O sea, una persona puede creer, como me pasó a mí una vez, que yo caminé de San Germán a Yauco, cuando yo vivía en San Germán todavía. ¿Te acuerdas de eso, Mili? De San Germán a Yauco, dándole gracias a Dios por algo. Total, le di gracias a Dios y lo que yo quería que pasara, pues tampoco pasó. O sea, que caminé doblemente mal. Caminé dando gracias en mi mente equivocada, en mi ignorancia. Y encima de eso, lo que yo pensaba que se me había logrado, el lunes me dijeron que tampoco. O sea, completo. Gracias a Dios que en esa época yo lo que tenía como 30 años y pude llegar a Yauco caminando. Pero ahora me tienen que coger en el Plaza del Oeste. Y ahí, de ahí no paso. Miren, hermano, podemos creer sinceramente en algo, pero la sinceridad en lo que creemos no nos salva. Tú puedes creer que eso es lo que es. Cuando vas y te confiesas con el sacerdote y le dices lo que pasó y bla, bla, el sacerdote dice, pues, ahorita, rézate 10 Ave María, 50 Padre Nuestro. Eso es gravoso también, de todas maneras, pero hacer todo eso, bla, bla, y tú sales de allí, supuestamente, ¿qué? Perdonado. Y puedes creer, y te lo puedes creer, eso tú te lo puedes creer, ¿verdad que sí? Pero eso no te salva, aunque tú lo creas. O sea, la sinceridad en lo que tú crees no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo única y exclusivamente. Nada más. Por eso Pablo dice, desconocieron la justicia de Dios porque no se sometieron a la justicia de Dios. Ellos quieren tener medios alternos. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. El problema es que lo que hemos visto a través de toda la predicación es que Dios estableció la forma y manera de hacerlo. Entonces yo vengo y digo, no, está bien Dios, pero yo voy a hacerlo como yo quiera. Pues no te sometiste. Por lo tanto vas a tropezar. Por lo tanto vas a desparramar. Por lo tanto te vas a ¿qué? A perder. Si me someto, creo en Cristo para salvación y vida eterna, me arrepiento de mis pecados, yo me he sometido a lo que Dios ordenó que era el plan de salvación. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que al Dios le muestre ¿qué? Misericordia. Si usted hoy está aquí y está dispuesto a someterse a eso, el Espíritu Santo le está dando convicción de pecado. Si todavía, a pesar de lo que hemos predicado hoy aquí a través de la palabra de Dios, usted dice, yo mejor voy a seguir confiando en la vibra y en esto, bueno, hay que seguir orando. No. Seguimos orando, ¿verdad? Y seguimos orando porque tengamos un entendimiento. Seguimos orando por salir de la ignorancia. Miren, aquí hay un montón de gente, yo inclusive, que nos pueden decir que somos unos ex ignorantes. Pero somos unos ex ignorantes, no porque nosotros buscamos, no, Dios nos buscó. Él nos buscó y Él, por su misericordia, nos sacó de la ignorancia. A través de la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo. Eso, acuérdense que es una obra trinitaria. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de pecado. Es la que nos dice, debo someterme al plan de Dios porque he creído
que ese es el único plan que me puede dar salvación porque yo soy un pecador. Acuérdense que siempre va a empezar por la convicción de pecado, porque si no empieza por la convicción de pecado no hay nada más que hacer. O sea, yo reconozco que yo soy un pecador. El Espíritu Santo me convence a mí de pecado, de justicia y de juicio. Me convence. Y eso es lo que me hace necesitar un Salvador. Entonces ya paso de la ignorancia al conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que yo advengo? Advengo que soy un pecador y que necesito un Salvador. Ese es el conocimiento. Mientras yo estoy en ignorancia, no, yo estoy bien. Como siempre me dicen, yo no bebo, no fumo, yo no hago esto, yo no hago otro. Y cuando yo le digo, ¿y cuántas mentiras tú has dicho desde ayer hasta hoy? No, porque no, eso desde que naciste, no, es muy larga esa conversación. No, desde ayer, desde anoche, hasta ahorita. ¿Cuántas? Dime. Ah, no, pero entonces no digas que tú no bebes ni fumas. Tú dices mentiras con el desayuno. No tienes que beber para decir embuste. Me imagino que si bebes dirán más. Entonces, ¿por qué? Siempre te trata de justificar. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas a convencernos, una de las cosas que hace es que te empieza a recordar pecado. Te empieza a recordar pecado. Tú decías, ay madre, yo no me acordaba de ese pecado. Y el Espíritu Santo dice, sí, pero yo sí. Porque tú me contristaste a mí, tú me afectaste a mí. Tú pecaste contra Dios. Y eso es lo que hace que nos sometamos. Miren, hermano, este sometimiento es un sometimiento razonado. Es un sometimiento de ver la verdad. Es un sometimiento de haber dejado la ignorancia. La próxima vez que alguien le diga ignorante a usted porque usted cree en Cristo, tómese un ratito y diga, y haga preguntas. A veces yo hago preguntas. Una vez me dijo alguien, demuéstrame que Dios existe. Y yo, no, vamos a empezarme algo mejor. Demuéstrame tú porque no existe. Vamos, yo voy a esperar por ti. Demuéstrame por qué no existe. Tú no esperabas esa pregunta, tú esperabas que yo te empezara a explicar. No. ¿Tú estás seguro que no existe? Sí, explícame. ¿Verdad? Los judíos de ayer y los incrédulos de hoy están en total desobediencia a Dios. Al no someterse a lo que Dios dispuso. Mire, hermano, los incrédulos no pueden aceptar que solamente Cristo cumplió a cabalidad las exigencias de la ley. O sea, todavía hay gente que piensa que puede cumplir la ley. Como ahorita estaban diciendo también, porque yo estaba escuchando y decía, esto es una primicia de lo que va a venir en la predicación. La gente entonces acomoda la maldad a su conveniencia y entonces ellos mismos deciden abolir lo que es malo y lo que es bueno. Ellos lo deciden. Pues si yo decido que tener 5 esposas no es malo, pues tengo 5 esposas. O que robarle al gobierno no es malo, pues le robo al gobierno y pongo los 5 pejos, 4 gallinas y todo lo que pongo en la planilla. Porque acomodamos la maldad a nosotros. Pero lo que pasa es que el único que cumplió a cabalidad la ley se llama Jesucristo. Y no pueden aceptar que la muerte en una cruz hace 2000 años sigue siendo hoy en día el medio establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Te vas a discutir con Dios? ¿Le vas a preguntar por qué? No, yo no. Yo me someto. Si eso es amén. Por lo tanto, hermano, seguimos contestando el planteamiento de Pablo a través de la Escritura. Dios no ha fallado. Nosotros como criaturas hemos fallado. Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿a qué nos debe llevar eso a nosotros? A recibir esa verdad, a atesorar esa verdad, a vivir esa verdad de que solamente en Cristo estamos seguros y cimentados en Él. No hay nada más, no hay nada más. Busque si hay algo más. De verdad, tranquilamente yo puedo decirle, busque si hay algo más, busque. Estamos seguros de que no.
de que solamente a través de Cristo estamos cimentados y seguros en la piedra preciosa de gran honra, sólida, perfecta y permanente. Pero también tenemos que salir y predicar ese evangelio, predicándolo nosotros y predicarlo afuera, porque nosotros no sabemos quién es salvo y quién no. Por ejemplo, jóvenes o personas que están aquí, ustedes han entendido que un buen comportamiento no es suficiente para salvación. Te puedes portar bien, pero eso no te salva. Te salva la fe en Cristo. Y pórtate bien también. Sí, pero te portas bien como fruto de la salvación, no para conseguir el fruto de la salvación. Las motivaciones son importantes. Las motivaciones son importantes. Por eso ahorita dije, hay gente que quiere darle un empujoncito a Dios en la salvación, ¿verdad? Bueno, Dios, si yo camino de rodillas de aquí al parque urbano, ¿qué tú crees? ¿Estoy más o menos cerca? No. El buen comportamiento no salva a nadie. El buen comportamiento puede ser fruto de la salvación. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo. Han entendido que es por fe que se recibe esa gracia y que nuestra rebeldía lo que va a hacer es, que dijo Cristo, polvo se van a hacer cuando choquen conmigo. Polvo. Ahora, a los hermanos creyentes, luego de entender lo que Dios ha hablado sobre su plan perfecto, vamos a orar por la conversión de las personas. ¿Verdad que es urgente eso? Tenemos que seguir orando. Y termino con esto. El otro día yo estaba con Mili de camino a Mayagüez a algo. Y yo le digo, nosotros no estamos orando lo suficiente por los 2 hijos que tenemos que todavía no conocen al Señor. No estamos orando lo suficiente. Porque cuando el pueblo de Israel oró fervientemente, cuando el pueblo de Israel clamó fervientemente, Dios dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a sacarlo de Egipto. Hermanos que tenemos hijos todavía que no han llegado al Señor, tenemos que clamar. No es dentro de la oración que hacemos y también, Señor, te pido. No. Para que esa oración llegue tenemos que clamar. Tenemos que clamar por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por las personas que conocemos que todavía no han llegado al Señor. Hermanos, tenemos que clamar. ¿Usted sabe lo que es clamar? ¿Usted ora igual para dar gracias por la comida cuando tiene un hijo enfermo? ¿Usted ora igual? Damos gracias por la comida. Sí, pero usted no clama. ¿Cuándo es que clamamos? Cuando tenemos una necesidad premiante, una necesidad que sabemos que si Dios no la sustenta, si Dios no la suple, no hay manera de que se pueda suplir. Ese debe ser el clamor de nosotros por quienes, por los que todavía no se han sometido al plan de Dios para salvación. C.S. Lewis dijo, esto está poderoso, tengo 2 listas de nombres en mis oraciones. Aquellos por cuya conversión oro y aquellos por cuya conversión doy gracias. El pequeño fluido de la lista A a la B es un gran consuelo. Claro, ¿cuál es? Los que se van convirtiendo. El fluido de la A a la B, ¿verdad? Oro para que se conviertan, se van convirtiendo. ¿Y eso es qué? ¿Por qué él dice consuelo? ¿Y por qué no dice alegría o utiliza otra palabra? Y dice consuelo. ¿Por qué? Oye, porque lo que dice es que el que no esté con Cristo se va a perder. Por lo tanto, cada vez que alguien se arrepiente y llega a Cristo, es un consuelo. Sí, es un consuelo, porque es uno menos que va a pasar la eternidad ¿dónde? En el otro lugar. Donde Dios no está. Nosotros tenemos que seguir creyendo en la promesa de Apocalipsis 20 que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios mismo está morando en el medio de su pueblo. Y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Así que
Si todavía no conoces a Cristo, el Señor ha dicho y Dios ha establecido de que es por la fe en su Hijo que podemos ser salvos. Que tenemos que dejar de ser ignorantes y que solamente a través de Cristo podemos reconciliarnos con un Dios 3 veces santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado, vamos a preguntar, ¿y cómo yo restablezco la relación con Dios? Porque Dios aborrece el pecado. Sí, es a través de Cristo que puedo restablecer la relación. Si creo en Cristo, mis pecados son perdonados y Él sustituye y me cambia su virtud a mí por mis pecados, su rectitud por mi pecaminosidad. Y eso es aceptable al Padre. Amén. Así que yo siempre hago un llamado final y no tiene que venir aquí. Puede levantar la mano allí o puede después acercarse a algún hermano. Mire, yo quiero reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque todavía hay esclavos que necesitan libertad. Todavía hay enemigos que necesitan reconciliación, como éramos nosotros también. Y todavía hay condenados que necesitan salvación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu plan perfecto para salvación, Señor. No podemos hacer nada para impresionarte. No podemos hacer nada para pagar nuestros pecados. Por eso tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Piedra preciosa, de gran honra, de gran valor, perfecta, sólida y suficiente, para que podamos estar sustentados y cimentados en Él. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones y a pesar de todo, vamos a estar firmes y no nos vamos a arruinar porque estamos cimentados en la piedra preciosa que es Cristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos todos los días. Pero depende de ti, de tu Hijo, del Espíritu Santo, de la Santa Trinidad operando por nosotros, Señor. Por eso esa salvación es perfecta y para siempre. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Y si todavía hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea el día para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.